Atención Colombia, cae otro de los Génecos, señores. Esta vez es Luis Alberto Monsalvo Géneco, que estaba siendo investigado, este exgobernador del Cesar, familia de Vicky Dávila de Géneco, y pues fue acusado formalmente por la fiscalía del robo de 9.000 millones de pesos. ¿Qué tendrá que decir la señora Vicky Dávila? Ay, señores, hablando de corrupción y está peor su familia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la fiscalía. No se desprendió de su función contractual al punto que durante el trámite de los aludidos negocios jurídicos participó de manera activa, entre otros a través de la solicitud directa a los futuros oferentes para que participaran en los procesos de contratación. Asimismo, de manera clara, se imputó al aforado también en cuanto al trámite, haber amañado los procesos contractuales para adjudicarlos a determinados oferentes mediante el establecimiento de criterios económicos que no se ajustaban a las condiciones objetivas del mercado. No se desprendió de su función contractual al punto que durante el trámite. ¿Cómo les parece? Y es que el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, pues está como presunto responsable de direccionar 23 contratos por casi 9.000 millones de pesos. Tendrá que responder, señores, y una de las personas que le saca la verdad a esta señora, porque todo el mundo le habla y le dice, y esta señora, pues en silencio, señora Vicky Dávila, pues es la congresista Sandra Ramírez, que le dijo lo siguiente y le preguntó, ¿será que María Andrea Nieto le hará un control a esto? La familia Géneco presuntamente llenando sus bolsillos con los dineros que iban a ser destinados para los más vulnerables en medio de la pandemia en el Cesar. Grave. Vicky Dávila, ya es hora que le diga al país si por estas razones es que usted está haciendo política. ¿Quiere lavarle la cara a sus amigos? ¿Apoya la justicia que avance en las investigaciones contra la familia Géneco? Yo podré ser exguerrillera, como usted tanto lo repite, pero corrupta y ladrona jamás. ¡Wow! Tremendo terreno que le lanzaron aquí a la señora Vicky Dávila. Por supuesto, Vicky Dávila respondió, a ver, Sandra Ramírez, todos los delincuentes, sean del apellido que sea, Géneco, Petro, Samper, Santos, Ramírez o cualquier otro, deben ir a la cárcel. Faltó Dávila, ¿no? Faltó Dávila, presuntamente. Pagar por sus delitos. Los ladrones, los corruptos, los asesinos, los secuestradores, violadores y terroristas. Todos, absolutamente todos. Y esta señora anda súper paniqueada también por el software Pegasus, ¿no? Porque, pues, presuntamente consiguió los petrovideos a través de este. Continúa ella diciendo, la justicia debe actuar y no premiarles, tampoco permitir la impunidad. Yo nunca he delinquido. ¿Será Vicky Dávila? ¿Será? Usted sí. Esta es una gran diferencia que jamás usted podrá igualar. Tampoco podrá limpiar jamás lo que usted ha sido y es y quienes fueron sus secuaces. Lo hecho, hecho está. Pues habrá que ver, señores, porque Vicky Dávila anda súper asustada porque podría ir a la cárcel, señores, por el software Pegasus. Esto no fueron fuentes como consiguió los petrovideos. Esto no fueron fuentes como consiguió las grabaciones de Benedetti. También si para conseguir una chiva o para perjudicar a un gobierno tiene que delinquir, tendrá que responder, ¿no? Y es que Vicky Dávila, mejor dicho, está en un ataque al gobierno de Gustavo Petro. Resulta que el Consejo de Estado anunció que pues va a presentar la terna para pues sea elegido en próximos días el magistrado de la Corte Constitucional. Y ellos daban este informe. La sala plena del Consejo de Estado integró la terna a partir de la cual el Senado de la República elegirá magistrados de la Corte Constitucional con las siguientes personas. Claudia Dangond, Jaime Humberto Tobar y Miguel Efraín Polo Rosero, que dijo Vicky Dávila, atentos a este detalle, en esta terna de la sala plena del Consejo de Estado para elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la ficha de Petro es Miguel Efraín Polo Rosero, el magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, quien actualmente es magistrado de la Corte Constitucional y quien fue el jurídico de Petro en Palacio. El Senado será quien elija. Empieza Cristo a padecer, dice el dicho, y la señora Vicky Ávila pues atacando todo el tiempo, ¿no? Por otro lado, señores, sobre este miedo que tiene Vicky Ávila, pues están surgiendo muchas preguntas. Por ejemplo, Julio Sánchez Cristo dice, sobre el caso Pegasus tienen que poner la cara muchas personas en Israel y en Colombia. Ya el presidente está acusando de lavado de activos al vendedor, pero ¿qué dicen los gobiernos responsables de la época? ¿Y el general Vargas, director de la policía, dónde está? ¿Ya sabrá qué hacían los aviones con plata en su hangar? Esas son las preguntas que surgen, señores, porque están muy calladitos, ¿no? Pues Víctor Muñoz publicaba un trino hace un día y decía, frente a la información publicada el fin de semana por los medios de comunicación en tema denominado Pegasus, reitero lo dicho en repetidas ocasiones.
Primero, el presidente Iván Duque y desde la presidencia siempre impartió la instrucción a los funcionarios de actuar conforme a la ley y a la Constitución. Segundo, desde la presidencia de la República en ningún momento se ordenó, avaló y entregó lineamiento alguno para negociar o comprar plataformas como Pegasus. Tercero, la contratación en las entidades está reglada por norma y es pública, y las de las agencias de inteligencia tienen procesos estrictos de auditoría en sus respectivas entidades, por lo cual cualquier adquisición por parte del Estado colombiano de bien o servicio debe estar registrada y soportada. Cuarto, las leyes de contratación de Colombia no permiten pago de contratos de entidades del Estado en efectivo. Quinto, los ministros de Defensa y miembros de la cúpula militar e inteligencia del gobierno Duque se han pronunciado de manera categórica indicando que ni ellos ni desde la presidencia se ordenó adquirir plataformas como Pegasus. Y sexto, es fundamental que la Fiscalía investigue y publique toda la información relacionada con este caso. De esta forma poder desmentir la narrativa fabricada con base en especulaciones y falsas acusaciones al gobierno del expresidente Duque. El señor Víctor Muñoz, que fue exsecretario de la presidencia de Iván Duque, dice esto. Pues le envejeció muy rápido su tweet porque definitivamente aquí hay algo sospechoso, ¿no? Y es que se encuentra cómo Vicky Ávila y la señora Cabal se han empeñado en desmeritar lo que se está hablando del software Pegasus. Definitivamente están asustados. Seguirle todas las instrucciones a Petro, se desapareció. Ella debe ser una fiscal que entienda que Colombia tiene 95% de impunidad. Distraerse en lo de Pegasus es quitarle elementos de investigación a procesos mucho más importantes que el chisme de que Petro está volviendo mito y ella está ayudando a volver mito, y le aseguro que está toda la mamertería y sus bodegas ya construyendo un caso de Pegasus, porque es que lo chuscaron. Mire, Vicky, no creo, y de verdad se lo digo, que en el gobierno de Iván Duque ninguno hubiera sido capaz de girar 11 millones de dólares y menos en efectivo, porque si algo no se puede poner en duda es que ellos no transaban con dineros como seguramente lo ha hecho este gobierno desde antes de ser gobierno. No, y hay una cosa, ya que usted menciona, que hay otras investigaciones descuidadas. Irle todas las instrucciones a Petro. Es que quieren desviar la atención, señores, definitivamente quieren desviar la atención. Y es que María Fernanda Cabal anda súper asustada también por las propuestas de Gustavo Petro, frente a esto que dijo Gustavo que va a comprar cultivos de la hoja de coca al plateado. Ella pregunta, ¿de dónde saldrán los miles de millones de pesos para comprar la coca como lo dice Petro? Solo en Cauca hay cultivadas 31.844 hectáreas. Demandaremos cualquier intento de Petro por competir con el mercado ilegal del narcotráfico. La plata de los colombianos no puede terminar en la compra de la coca, dice la señora acá. Pueden salir si devuelven los billones que se han robado. Empecemos por lo de agroingreso, seguro le dicen a la señora Cabal, ¿no? Por otro lado, señores, al parecer el señor Iván Mordisco está acorralado. Publicaron una foto donde se ve en una canoa flaco y al parecer sin tanta escolta. Pues la W Radio publicó esta noticia y dice, se nota que ha venido huyendo. Petro tras fotos de Iván Mordisco navegando en los ríos del Caquetá. Y es que han dado una tremenda ofensiva pues a este señor Iván Mordisco. Es que acá Gustavo Petro lo dijo pues en una reunión con los militares. Alguien que la tomó seguramente de inteligencia, de uno de esos jefes de la economía ilícita, ahí está el nombre completo, Iván algo, que es, le dicen Iván Mordisco, en un río del Caquetá solo, o aparentemente solo, en una canoa, en una lancha. Flaco, se nota que ha venido caminando, se nota que viene huyendo. Si uno mira ese tipo de economía ilícita, pues puede indudablemente, si se desarrolla, comprar mercenarios, mercenarias, fusiles, comprar conocimiento militar. Observaba hoy una foto en un río de estos, no sabemos. Está el señor Iván Mordisco acorralado, señores, y con todas estas pues ofensivas militares. Y es que aquí el general Juan Carlos Correa explicó cómo avanzan las operaciones en el Caquetá para acorralar al jefe de las disidencias. Le quieren dar de baja, señores. Dense en cuenta. Ofensiva total de las fuerzas militares contra Iván Mordisco. Así lo confirmó en diálogo con W Radio el general Juan Carlos Correa, quien es subjefe de operaciones conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares. Sabemos que la estructura, lógicamente, por la dinámica del conflicto, andan en grupos pequeños, a veces se concentran, a veces se diseminan cuando hay una operación de estas. Entonces, parte del trabajo de inteligencia es estudiar cuál es el comportamiento que tuvo esa estructura posterior a la operación que se hizo. Se atomizaron inicialmente por diferentes caños, ríos que son afluentes del río Caquetá. Entonces estamos en este momento en trabajos de inteligencia y trabajos para poder ubicar precisamente el cabecilla principal de este grupo armado. Nosotros continuamos en todo el sector del río que está haciendo inteligencia. Es un río bastante extenso, sabemos que tiene más de 2.800 kilómetros de longitud y como le digo, ellos se mueven en bote aprovechando esas autopistas hídricas que tenemos en muchas regiones de nuestro país
y tranquilamente en 20 minutos pueden moverse 30, 20, 40 kilómetros a cualquier sector. Es decir, general, que Mordisco podría estar en la zona del Caquetá. Sí, él puede estar en la zona, claro que sí. Es una zona bastante extensa, el departamento del Caquetá tiene varios ríos que, como digo, son afluentes de este río Caquetá y llegan a él, salen de él. Entonces yo creo que él debe estar, que es un área donde ha permanecido en los últimos tiempos con sus estructuras, su anillo de seguridad, lógicamente con esta operación militar y la presencia en otros sectores de ese sector, ellos se mueven en ese sector que les permite cierta seguridad. La inteligencia nos da a entender que él se mantiene en el sector, no es específicamente un cuadrante pequeño, que sabemos que es un área muy extensa, pero sí sabemos que está en los alrededores, en el sector de Caquetá, por el río Caquetá, y tiene bastante movilidad. Bueno, señores, está cerrándole el cerco a Iván Mordisco. Definitivamente está en la inmunda este señor. Por otro lado, señores, hay información importante donde se corre el rumor de que Iván Márquez podría haber muerto. Y es que aquí Gonzalo Guillén lo pronuncia. Fuentes muy serias me dicen que tienen indicios certeros de que murió en Venezuela el exguerrillero Iván Márquez como consecuencia de una cirugía. Invito a la organización de Iván Márquez, casi toda ella atrincherada hoy en Venezuela, a confirmar o negar esta información y a concederme una entrevista virtual o presencial como mejor le parezca. Márquez fue elegido representante a la Cámara en 1986 y regresó a las armas en 1987. Para ponerse a salvo del plan de exterminio de la Unión Patriótica. En el 2018 fue elegido senador como fundamento de los acuerdos de paz y pues de Juan Manuel Santos, ¿no? Pero no asumió el cargo y volvió a las armas como comandante de la facción disidente bautizada FAREP Segunda Marquetalia. Esta decisión, dijo él, obedeció a que el fiscal Néstor Humberto Martínez, en su campaña criminal para tratar de sepultar la paz, le hizo un montaje judicial para relacionarlo con el narcotráfico y capturarlo. El verdadero nombre de Márquez es Luciano Marín Arango, dice el señor. Pues habrá que confirmar, señores, cómo se le cierra el cerco a Iván Mordisco y cómo Iván Márquez podría estar muerto, ¿no? Y en otras noticias, señores, se presentó tremendo enfrentamiento entre el representante Óscar Villamizar del Centro Democrático Raro y el presidente de la Cámara, señores, el señor Salamanca. Casi el señor Óscar Villamizar se va a los golpes. Por supuesto, aquí hay dos versiones. Por un lado, Revista Semana publica lo siguiente: presidente de la Cámara protagoniza nueva pelea. Presidente de la Cámara, ¿no? Ni siquiera da pues sector de dudas, sino de una vez acusa al presidente de la Cámara. El representante Óscar Villamizar lo enfrenta luego de que su intervención fue cortada. Dígale a la policía que me saque, yo también tengo derecho aquí. Casi se van a los golpes y este señor encaró al presidente de la Cámara. Muy grave y fue sancionado, señores. Pídale a la policía que me saque. Pídale a la policía que me saque. Me lo voy a decir. Yo también tengo derecho aquí. Le ruego a usted que me respete a mí. Bueno, aquí el presidente de la Cámara le pedía respeto a Óscar Villamizar. Por supuesto, aquí la senadora Paloma Valencia salió a defender al señor, ¿no? El presidente de la Cámara del Partido Verde y el congresista del gobernador de Boyacá irrespetan la democracia. Es vergonzosa la manera como tratan a nuestro compañero Óscar Villamizar. Tiene delirio de Diosdado Cabello. Cree que las normas no hay que cumplirlas, dice la señora pues Paloma Valencia. A lo que Duvalier, congresista del partido Alianza Verde, dice: senadora, usted no estuvo allí. Yo sí, y le puedo asegurar que el grosero y respetuoso fue el representante Óscar Villamizar. Incluso en el video, lo único que le dice el presidente es que respete. Opinar sin conocer el contexto es un error. Su compañero del Centro Democrático es agresivo. Aquí quien tiene la tradición de mezclar política con violencia es el uribismo. Aquí le dice el señor Duvalier Sánchez, a lo que el señor Salamanca también salió a desmentir. Acá una aclaración de lo que realmente sucedió. Insto a los colegas a dar un debate tranquilo y con argumentos. La violencia política no puede tener espacio en las deliberaciones de la Cámara. Invito a Óscar Villamizar a un café tranquilo y a continuar trabajando por el país. Este es el video. Voy a hacer sancionar. No, mira a la policía que me saque. Pídale a la policía que me saque. Me lo voy a decir. Yo también tengo derecho aquí. Le ruego a usted que me respete a mí. Le ruego a usted que me respete a mí. Representante, yo tengo que hacer cumplir el reglamento y a mí me da una pena con su merced. Le advertí, según lo establece el artículo 73 de la ley quinta, frente a las continuas faltas de respeto de su señoría a la plenaria, a la mesa directiva. Le hice un llamamiento al orden desde las sesiones anteriores en las que usted se ha comportado faltando a la ley, según lo establecido en el capítulo que tiene que ver con el régimen de sanciones. Le he informado públicamente a usted a través de mis intervenciones que usted ha faltado al respeto
y al orden de la plenaria al acercarse aquí precisamente nuevamente a ultrajarme, a irrespetar al presidente de la Cámara, a gritarle. Tuve en defensa propia que llamar a la policía porque temí por mi seguridad y mi integridad, representante. Y la verdad, representante, yo debo hacer cumplir el reglamento en su numeral 4 del artículo 73. Se le suspende, representante Villamizar, su derecho a intervenir en el resto del debate, en el resto de la sesión. Ah, tremendo aquí, un castigo para este representante grosero, ¿no? Y pues la vicepresidenta de la Cámara salió a decir lo siguiente: sancionar y silenciar de forma arbitraria al representante Óscar Villamizar es vulnerar los derechos de los santanderianos que votaron por él. Hacerlo de forma totalitaria sin tener presente en mi posición como segunda vicepresidencia de la Cámara es irrespetuoso. Pues a esto Jaime Raúl Salamanca dice: solo un detalle, mi vice. Yo sancioné al doctor Villamizar por su falta a la ley solo por una sesión y luego de seguir estrictamente lo planteado por la ley quinta en la materia. En ningún caso lo sancioné por más de eso. Te informaron mal. Esperaba tu solidaridad con la mesa directiva. Y realmente sí, debería esta señora Lina María Garrido defender es al presidente de la Cámara y no a Óscar Villamizar. Pues el señor Óscar Villamizar salió a pronunciarse y dijo: presidente, sea honesto y no desinforme a los colombianos. La violencia política la ejerce usted, quitándole el uso de la palabra sin tener ninguna razón. O si no, que lo diga el representante Juan Carlos Lozada, o los tantos a los que usted ha censurado. Las decisiones dictatoriales no van conmigo. Cuando se lidera una institución como la Cámara de Colombia, también se deben aceptar los errores. Hoy no solo me cortó la palabra, también me sancionó sin contar con la mesa directiva. Ah, definitivamente ese señor Óscar Villamizar le aplicaron el freno. Por otro lado, Miguel Uribe también dijo que con los impuestos de los colombianos, Gustavo planea comprar la coca y después lo peinó Angélica Monsalve. Escuchen. Decir que con los impuestos que con tanto esfuerzo pagan las familias colombianas va a comprar el producido de la coca en el Cauca es una irresponsabilidad, pero además una torpeza, porque está creando un incentivo perverso para que se produzca y se siembre aún más. Ese anuncio no tiene otro sentido que distraer la atención de la información que la ONU presenta la semana pasada sobre las hectáreas de coca sembradas, en donde además, como bien lo anunciamos y lo hemos denunciado desde hace meses, los cultivos de coca vienen creciendo y durante 2 años de manera simultánea han alcanzado su máximo histórico. Solo para el 2023 tuvieron un crecimiento del 10%. Cuando uno ve estos números, incluso la curva, siente uno dolor. Lo que nos ha costado enfrentar el narcotráfico y las víctimas que ha dejado este flagelo son interminables. Y hoy tener un presidente que en vez de combatirlo, lo patrocina, es inhumano con los colombianos. 253.000 hectáreas de coca dice la ONU que tenemos, el número más alto históricamente. Pero además denuncia la ONU que la productividad por hectárea de coca ha aumentado y que la producción potencial de cocaína se disparó en un 53%. Pero ojo esto, la productividad o el rendimiento por hectárea ha subido de 4.800 kilos por hectárea de cocaína a 8.500 kilos de cocaína por hectárea de coca sembrada. Y no es casualidad que en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander es donde más hay hectáreas de coca y es donde más problemas de violencia hay, porque el narcotráfico es lo que financia la violencia. Dice Petro entonces, para lavarse las manos, que la lucha contra las drogas fracasó. No, no es verdad. Entre el 2002 y 2013, las hectáreas de coca se redujeron hasta 40.000 hectáreas de coca. Estábamos en el mínimo, en el piso. Y si hubiéramos seguido por el mismo nivel, por el mismo camino, se hubieran acabado. El problema es la complacencia con los criminales. Gustavo Petro se puso a incautar cocaína. Pues resulta que como la productividad y la hectárea de cocas cada vez son más, pues la incautación tiene menor incidencia. Pero por ejemplo, la erradicación. En el 2021 se erradicaron 103.000 hectáreas de coca. En el primer semestre de este año se han erradicado solo 2.000. Pues es obvio que las hectáreas de coca van a seguir aumentando. Entonces, no hay erradicación, pero tampoco hay sustitución. Este gobierno frenó cualquier intento de sustitución cuando a los campesinos deberían estar dando la posibilidad, por ejemplo en el Catatumbo, de sembrar palma, de sembrar cacao, de sembrar limón. Y hay que buscar modelos de desarrollo en los que vuelvan socios a los campesinos, porque no se trata solo de ponerlos a trabajar, se trata de volverlos socios. Hay un modelo de desarrollo productivo fundamental que se puede replicar. Pero además hay que llegar con una política integral, porque hay que combatir y erradicar el narcotráfico, sustituirlo por una producción legal, pero además con una política de bienestar que llene los espacios de la criminalidad. En Popayán, por ejemplo, es el centro poblado más cercano al 59% de los cultivos de coca. Pues una vez combatamos estos cultivos, tendremos que generar inversión en Popayán para que haya cliente suficiente para los productos que se van a sembrar en el Cauca y cambiar la coca por productos legales, agroindustriales. Y lo que hace falta aquí en este país es autoridad. Popayán lleva secuestrado a propósito 5 de los 10 meses de este año. Colombia necesita autoridad, mano firme y acabar el narcotráfico, presidente. Ah,
Señores, pasada... aquí ya está haciendo política el señor, pero realmente no tiene algo que sea contundente y que demuestre que sí quiere ser presidente. Pues Angélica Monsalve le pega tremenda peinada aquí al señor. Hablando de ladrones, Miguel, ¿por qué no se dio cuenta de la plata de Karen Abuinen que permitió que centros poblados le robara el futuro a los niños del campo y que su procuradora no vio? Pero la Contraloría sí. ¿Acaso su clasismo y comodidad de estrato 6 bogotano no lo permite ver que más allá de su distorsionada visión política, esto es un plan social que permitiría solventar una situación económica y social de un grupo de campesinos y que por un lado son presionados por grupos violentos irregulares que no nacieron en el 2022 para acá y por otro lado por la acción de gobiernos que no los han ayudado y ni siquiera a construirles una buena vía de comunicación? El problema con candidaturas como la suya es que son producto de la creencia de que tienen el derecho a ella solo por su apellido, pero lo bueno es que de inmediato y abrir la boca pues evidencia las falencias ideológicas de un político que cree que la hoja de coca per se es cocaína, ¿no? Es que es increíble, el señor piensa que solo tiene estos usos. Creo que va siendo hora que pongan a su equipo a trabajar y ojalá no sea a su UTL, porque esa es de trabajo legislativo, no para sus correrías políticas. Tremenda peinada que le pegan aquí al señor, pues, Miguel Uribe. Luego este señor salió a decir, hoy nadie se salva de la extorsión, ni el comerciante más humilde, ni el terrateniente más adinerado. En lo que va del 2024 van aproximadamente 9.000 casos y de esos casos el 45% se hace a través de llamadas telefónicas y la mitad de esas llamadas se hace desde las cárceles, ¿no? Por eso hoy anunciamos que presentaremos un proyecto de ley por el propósito de inhibir por completo la señal de todas las cárceles de Colombia y brindarles más garantías a los guardias que en ellas trabajan. Dese en cuenta. Ay, Dios mío. Pero no... Gracias, presidente. Hoy nadie se salva de la extorsión. Ni el gran terrateniente, ni el negocio más humilde. Pero no solamente en los locales comerciales, ahora también incluso en las zonas residenciales. La extorsión está disparada en Colombia porque este gobierno negoció lo innegociable, la seguridad. Y lo que es cierto es que ha sido valiente para premiar a los criminales, pero un cobarde para proteger a los colombianos. En el 2023 se registró en su nivel histórico el número de casos de extorsión y como ustedes saben, hay un subregistro evidente por el miedo a denunciar. 11.078 casos en el 2023 y en lo corrido del 24 hasta septiembre prácticamente van 9.000 casos, lo que indica que en este año habrá más casos de extorsión. No hay una sola zona o departamento que se salve de la extorsión. De esos casos, el 45% se hacen a través de llamadas telefónicas. Y el 50% de esas llamadas prácticamente vienen desde las cárceles del país. Es decir, ¿cómo es posible que criminales que están hoy en las cárceles sigan extorsionando a la población civil? Es por eso que con varios compañeros del Centro Democrático hemos tomado la decisión de presentar un proyecto de ley con el propósito de inhibir por completo la señal en todas las cárceles de Colombia y prohibir por completo el uso del celular. Solo en este año se han decomisado más de 1.300 celulares y más de 1.300 SIM. Y 636 email han sido bloqueados en los centros de reclusión. Eso es inaceptable. Pero además contempla este proyecto la posibilidad de proteger a los guardias, que hoy son amenazados, son víctimas además de extorsiones y de presiones por cuenta de la vigilancia, custodia y el ejercicio de la autoridad que representan. Por eso se incluye además que se utilice un elemento para proteger su rostro, para que no sea conocida su identidad, que lleven un número que los identifique y que tengan una cámara permanentemente prendida en el tiempo de operación, para proteger su integridad, pero también, por supuesto, la de los presos. En ese sentido, hoy más que nunca tenemos que arrancar por aquí, para acabar la extorsión más fácil de acabar, que es esa que sucede desde las cárceles y que por falta de autoridad y de decisión de este gobierno hoy siguen ocurriendo. No más extorsión, se necesita mano firme y justicia para que no haya más impunidad. Gracias, presidente. Este señor cree que toda la delincuencia y todo lo del problema de las cárceles pues nació ayer cuando tomó posesión el presidente Gustavo Petro y no es así. Pues por supuesto Angélica Monsalve vuelve y le dice, Miguel, hasta la fecha ningún gobierno, incluyendo los de las tendencias que usted representa, han sido capaces de ponerle el cascabel al gato y al corrupto sistema penitenciario. Entiendo ahora que su asesor venezolano, que aún no sabemos cómo paga, le sugirió que se porte como Bukele y proponga comenzar por el problema carcelario, cosa que a todas luces no le queda.
Esperaba algo más inteligente, algo así como lo que se necesita, que es la privatización de las cárceles, comenzando con un plan piloto en una de ellas, que nos permitan avanzar en el correcto tratamiento del privado de la libertad y su verdadera reinserción a la sociedad. Otra cosa no son más que pañitos de agua tibia que el delincuente siempre burlará para desgracia de nuestro pueblo. Y es verdad, Miguel Uribe deja mucho que desear y muy lentico, en serio que sí. Todo esto de depositar al olvido personas en un galpón como lo hizo Bukele, seguramente se lo impulsó su asesor venezolano Lester Toledo, quien, como cosa paradójica debo decir, que denuncia una persecución y violación de sus derechos humanos por el gobierno de Venezuela, pero promueve lo mismo como asesor en El Salvador, cosa rara, ¿verdad? Por cierto, le recuerdo que no debe utilizar ni la curul ni su UTL para cosas distintas al trabajo legislativo. Lo contrario sería cometer el delito de peculado de uso. Este señor, si aspira a la presidencia, debe renunciar al Senado de la República, señores, porque estaría cometiendo un delito donde utilice su curul para hacer proselitismo político, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.